Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y compañeras. En el día de hoy les hablaremos sobre la lingüística cognitiva. Mis compañeras Agape Aguilar, Ignacia Albornoz, mi compañero Walter Arancibia y la que les habla, María Paz Gómez. En concreto, vamos a hablar sobre un estudio de Figueroa et al. Del año 2018, el cual se denomina el deterioro de la fluidez verbal como marcador de déficit comunicativo primario en el primer episodio de esquizofrenia. La relevancia de la fluidez verbal, dada su mecánica multidimensional, En primer lugar, vamos a hablar qué es la lingüística cognitiva. Vamos a hacer una contextualización Además, la fluidez histórica de la verbal lingüística. para la En segundo lugar, vamos a hablar de por qué hemos escogido este estudio y vamos a marcarlo dentro de la lingüística cognitiva. En tercer lugar, vamos a hablar del estudio en sí. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre las fortalezas y debilidades que hallamos en el mismo. Y en quinto lugar, vamos a hacer una reflexión final para cerrar este trabajo. ¿Qué es la lingüística cognitiva entonces? Y de patologías psiquiátricas. Para ello, iremos a los antecedentes históricos de la misma. Vamos a ir al texto de Ibarreche, Antuñano y Valenzuela del año 2012, el cual se denomina Lingüística Cognitiva, Origen, Principios y Tendencias, y al texto de Cuenca y Hilferty del año 1999, el que se denomina Introducción a la Lingüística Cognitiva. Nuestro primer acercamiento a la lingüística cognitiva va a partir desde el paradigma conductista. Para el conductismo, la mente era concebida como una caja negra, la cual no era cognoscible. Por lo tanto, no se podía obtener un conocimiento seguro a partir de él. Así que la mente era concebida como una caja negra. Esta metáfora simbolizaba esto y por lo tanto no podía establecerse conocimiento fiable, riguroso, como base para la ciencia. Así que el conductismo establecía correlaciones entre los estímulos y respuestas para poder saber sobre el ser humano, sobre el lenguaje y sobre la cognición. Así, los requisitos para las ciencias cognitivas eran que los objetos de estudio fueran medibles y fueran observables. Chomsky, sin embargo, refuta a Skinner y da paso al mentalismo en las ciencias cognitivas, instaurando el segundo paradigma que vamos a nombrar, que es el generativismo. Disculpen. El argumento de Chomsky es que es imposible comprender el lenguaje humano, el comportamiento humano en general, sin recurrir a constructos mentales. Así, vamos a hablar de 4 principios para el efecto de esta presentación. El primero es la primacía de sintaxis, el cual habla de que el lenguaje es de naturaleza primordialmente sintáctica. La combinatoria de las palabras sería lo más importante. En este sentido, la gramática sería muy importante para Chomsky y existiría una gramática universal, la cual sería transversal a todas las lenguas y que se adquiriría de manera innata, gracias a que estas reglas que establecerían la combinatoria, cómo se combinan las palabras, serían tan complejas que no se podrían adquirir por medio de la experiencia, sino que tendrían que venir de manera innata a los seres humanos cuando nacen. En último lugar, otro principio que vamos a hablar es del modularismo, es decir, que el generativismo hablaba de que había un módulo autónomo específico en el cerebro para el lenguaje, para la generación y comprensión del lenguaje. Sin embargo, el generativismo no estaba considerando aspectos históricos, culturales, psicológicos, sociales y estilísticos que son relevantes para comprender este fenómeno. Y en concreto, lo más importante es que rechazaba incluir la semántica dentro del mismo. Así, Lakoff y otros autores publican el libro Semántica Generativa como respuesta. Sin embargo, este intento de integrar la semántica dentro de los estudios del generativismo no resulta. Así que surge una tercera corriente que vamos a nombrar, que es la lingüística cognitiva. En respuesta a la primacía de la sintaxis, la lingüística cognitiva nos dice que el fin del lenguaje es comunicar. Por lo tanto, el significado viene a ser la esencia del lenguaje y no la sintaxis.
En este sentido, cuando nosotros hablamos, cuando nos comunicamos, lo que nos importa es qué significa lo que nos dice el otro. Ante los principios de gramática universal y natismo, la lingüística cognitiva nos dice que existe un principio que es del lenguaje basado en el uso. La gramática se iría extrapolando de la misma experiencia que nosotros vivimos y por este principio del lenguaje basado en el uso es que la lingüística cognitiva hace mucho énfasis en el uso de corpus dentro de los estudios del lenguaje para poder corroborar las conclusiones que va sacando, puesto que nos importan las instancias concretas de la lengua y no tanto así abstracciones previas a la experiencia de la misma. Y el modularismo viene a ser respondido por el principio de que el lenguaje está integrado en la cognición en general y no en un módulo específico autónomo del cerebro. Así, también otros principios son importantes para la lingüística cognitiva. Está el principio del compromiso cognitivo. Para la lingüística cognitiva tiene que existir una integración del conocimiento sobre el lenguaje con conocimientos empíricos sobre la cognición que se van adquiriendo a lo largo de la historia de la ciencia. Esto se traduce en una búsqueda de conexiones entre las facultades lingüísticas y cognitivas. Esta búsqueda constante le da relevancia a los procesos psicológicos. Dentro de la lingüística cognitiva se menciona que la atención, por ejemplo, o la segregación de la información en figura y fondo son aspectos a tratar dentro de la teoría. La segregación de la información en figura y fondo, por ejemplo, es un aspecto que se saca de la psicología, de la Gestalt. Otro aspecto que se trabaja también es el dominio conceptual, es decir, cómo nosotros estructuramos nuestro conocimiento sobre el mundo y con base en este generamos el lenguaje. También está la categorización, la teoría de los prototipos. Hay significados que son más prototípicos que otros y hay significados que son marginales. Y por último, la corporización, es decir, cómo conjugamos nuestra experiencia corporal con categorías lingüísticas. Esto se puede ver en los conceptos de esquemas de imagen y los famosos conceptos de metáforas conceptuales. Sí, metáforas conceptuales. Y por último, la lingüística cognitiva establece que las dicotomías tradicionales con respecto al lenguaje que se habían tratado durante la historia de la lingüística se difuminen. Así se difumina la diferencia entre semántica pragmática, entre conocimiento lingüístico y enciclopédico, lo cual se traduce en la diferencia entre significado lingüístico y extralingüístico, que se vuelva difusa, y la diferencia entre sincronía y diacronía también se vuelve más difusa y no es tan tajante. Entonces, por lingüística cognitiva, entendemos por lingüística cognitiva un estudio interdisciplinar que abarca la psicología cognitiva, los estudios del lenguaje y que busca entender de manera integral qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos procesando el lenguaje por medio de este compromiso cognitivo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Por qué elegimos esta investigación? Bueno, en primer lugar, la lingüística cognitiva busca establecer relaciones entre las facultades cognitivas y lingüísticas, puesto que se parte de la premisa de que el lenguaje es una capacidad que está integrada en general y no en una sola parte de nuestro cerebro. ¿Ya? Como dijo mi compañera anteriormente, esta búsqueda de establecer conexiones se puede observar en diferentes aspectos que trabaja la lingüística cognitiva. Así, el siguiente estudio que presentaremos concuerda con la relevancia o algunos lineamientos de esta lingüística. Un ejemplo de esto son la relevancia que se le dan a los procesos psicológicos. Esto al tener en cuenta la relevancia de las funciones ejecutivas en la fluidez verbal, específicamente en la fluidez semántica. ¿Ya? También tiene relación con el significado como esencia del lenguaje. Esto quiere decir que ven que el lenguaje, que el hablante pueda expresar efectivamente y de manera eficaz el mensaje que quería comunicar. ¿Ya?
Por otro lado, el presente estudio presenta un análisis de un corpus de hablantes neurotípicos, en contraste con el de los hablantes con un diagnóstico de esquizofrenia. Esto quiere decir que no se comparan la fluidez verbal de las personas con esquizofrenia con la fluidez verbal de un hablante ideal, que es lo que se hacía en el generativismo, sino que se toma un corpus de personas sin este diagnóstico, que sería nuestro control, la fluidez verbal como real, no una versión idealizada. Ya más adelante mis compañeras en el análisis del marco teórico van a poder explicar de mejor manera este corpus de entrevistas que utilizaron para la investigación. Ahora vamos a ver el marco conceptual del estudio de Figueroa et al. Del año 2018. En primer lugar, ¿qué es la fluidez verbal? El texto busca definir este concepto desde el campo de estudio de las funciones ejecutivas. Para eso entonces vamos a entender las funciones ejecutivas como unas capacidades cognitivas que permiten la planificación, el procesamiento y, esto es muy importante, la ejecución de objetivos. Desde este campo de estudio es que la fluidez verbal se entiende como la habilidad para generar respuestas verbales con ciertos criterios provistos externamente. Para evaluar la fluidez verbal se consideran dos paradigmas de evaluación, que son la fluidez semántica y la fonológica. En primer lugar, la fluidez semántica se puede entender como la capacidad de generar volumen léxico a partir de una categoría semántica. Entonces, se ocupan ejercicios de evocación, por ejemplo, donde se estimula cognitivamente al sujeto evaluado. Y un ejemplo de evaluación en este sentido sería que la persona dijera nombres de animales. Entonces, esta categoría animal tiene que ser mencionada por el sujeto por medio de ejemplos. Por ejemplo, cebra, perro, león, etc. Fluidez fonológica. La fluidez fonológica sería la capacidad de generar palabras a partir de una restricción fonológica específica. Así como la fluidez semántica se ocupa del ejercicio de evocación, la evaluación en la fluidez fonológica se hace por medio de una restricción fonológica específica. Entonces, acá en el ejemplo que pusimos de evaluación es que el sujeto tiene que señalar la mayor cantidad posible de palabras que inicien con el sonido P. La evaluación de la fluidez verbal en relación con las funciones ejecutivas. Hay aspectos de la evaluación de las funciones ejecutivas que son centrales en la constitución de lo que denominamos fluidez verbal. Una, dice el texto, que es el rol que desempeñan los filtros de control ejecutivo en la manipulación y en la recepción de la información almacenada en línea, ¿ya? En el rescate de la información que se almacena en línea. Otro es la memoria perceptiva de corto plazo, que permite retener la información sensorial. Otra función ejecutiva que se menciona, que es importante, es la inhibición, para la interferencia de información irrelevante para la generación del discurso oral. Y otra es la relación entre cerebro y conducta que se ve en la fluidez verbal por medio de este marco de las funciones ejecutivas. La forma de evaluar las funciones ejecutivas es por medio de criterios cuantitativos y una focalización controlada de las funciones ejecutivas que se estudian a través de pruebas estandarizadas. Esto en relación con los pacientes con esquizofrenia. Se ha hallado que existe una afectación de ambos tipos de fluidez en estos pacientes. Existe una afectación de tipo fonológico y otro de tipo semántico. Así, la evaluación se focaliza en procesos cognitivos independientes. Por un lado está la fluidez fonológica y por otro lado está la fluidez semántica. No se conjugan ambos aspectos. Entonces el texto, en ese sentido, las autoras dicen que no se atiende a fenómenos subyacentes a la interacción comunicativa y tampoco se conjugan procesos neuropsicológicos y lingüísticos.
dentro de este campo de estudio para analizar la fluidez verbal. Entonces, el estudio dice en el marco teórico que las evaluaciones estandarizadas no serían lo suficientemente útiles para obtener información relevante desde el punto de vista de la comunicación e interacción de los pacientes con esquizofrenia. Y en segundo lugar, habla de que la evaluación sería más rigurosa si se diera a través de la entrevista clínica médico-paciente. Así se satisfacería esta conjugación entre los aspectos del lenguaje y los aspectos neuropsicológicos o cognitivos, que recordemos es uno de los aspectos centrales para la lingüística cognitiva. Para satisfacer esta carencia que tiene este campo de estudio de la función ejecutiva, se propone integrar la evaluación con aspectos de la lingüística clínica funcional. En este sentido, ¿qué es la fluidez verbal para el campo de estudio de la lingüística funcional? La fluidez verbal en este sentido sería una habilidad para llenar el tiempo con hablar en forma coherente, razonada y con frases semánticamente apropiadas al contexto, y una habilidad para usar creativamente el lenguaje. Así, la fluidez verbal sería dotar al discurso de coherencia temática, es decir, es hacer que tenga el discurso un asunto central, una unidad estructural, es decir, que todas las partes estén relacionadas entre sí, una unidad funcional, que cada parte asuma una función en el todo, una unidad lógica o de congruencia semántica, es decir, que el conjunto tenga sentido y no caiga en contradicciones, y relevancia y unidad jerárquica, lo cual le conferiría al discurso el carácter de ser inteligible e interpretable por el otro. La fluidez verbal así cumple un rol central, por una parte, en la comprensión del discurso y en el cumplimiento de las metas comunicativas. Recordemos que las funciones ejecutivas se relacionan con la ejecución de objetivos. Entonces, las metas comunicativas se relacionarían con este aspecto de las funciones ejecutivas. Esto implica la capacidad de mantener la atención focalizada en un propósito comunicativo. El texto dice que aparte de este aspecto relacionado con las funciones ejecutivas, hay otro aspecto que son las tareas del proceso comprensivo, tales como la depuración, la abstracción, la interpretación, la reelaboración del significado. Así se transformarían las unidades lingüísticas a representaciones mentales en línea o en tiempo real mientras se está ejecutando, se está produciendo esta situación comunicativa. Para evaluar la fluidez verbal se debe, por una parte, dice el texto, comprender el funcionamiento de las capacidades cognitivas del paciente, pero además también dice el texto que se debe observar el contexto de la interacción como una forma de evaluación complementaria para la comprensión de las capacidades intersubjetivas. No solo importan las capacidades cognitivas, sino también el contexto. Y cómo esto puede ver implicado el uso de capacidades intersubjetivas. Así, este estudio hace énfasis en el uso del lenguaje, haciendo un análisis de los errores espontáneos en la interacción para comprender globalmente las funciones y capacidades deterioradas y conservadas en los pacientes con esquizofrenia. Bueno, las características del estudio que estamos presentando es que se analizan algunas dimensiones de la fluidez verbal en una muestra de 50 entrevistas clínicas realizadas con personas diagnosticadas con esquizofrenia crónica y también con personas de primer episodio. Todo esto está estudiado desde la perspectiva de la lingüística clínica aplicada a la psiquiatría. Las variables lingüísticas estudiadas son las pausas extensas, el volumen de voz débil, los titubeos, los falsos inicios y los tartamudeos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el objetivo de este estudio es determinar si existen diferencias en las dimensiones de fluidez verbal estudiadas entre estos pacientes. De esta forma, para evaluar si constituye un marcador de déficit lingüístico primario y pretenden verificar la relación entre la fluidez verbal y la etapa de evolución de la enfermedad.
Bueno, la relevancia de la fluidez verbal, dada su mecánica multidimensional, se estudia como un importante núcleo para la evaluación de las funciones cognitivas. Además, la fluidez verbal es materia de interés para la neuropsicología, la neuropsiquiatría, la fonoaudiología y la psicolingüística. Ahora, la fluidez verbal como indicador de déficit, en la interacción clínica en la psiquiatría. La falla de la fluidez verbal se asocian al deterioro del córtex frontal, lo cual es una característica propia en las enfermedades neurodegenerativas y de patologías psiquiátricas como la esquizofrenia. Por esto se puede explicar todo lo demás. En este apartado vamos a ver los análisis y resultados que nos entrega el corpus y también vamos a revisar cuál es la pregunta que se toma como referencia para realizar este trabajo de análisis, la cual nos dice que si existe una relación entre el desarrollo de la enfermedad, o sea, el nivel, la etapa en que se encuentra el paciente con esquizofrenia, y el deterioro en la fluidez verbal por parte de los mismos. Esa es la pregunta que se toma como base y también se toman como base 5 apartados o 5 formas de análisis, las cuales son las pausas externas, los turnos de habla con un volumen bajo o débil, los titubeos, los falsos inicios por parte de los pacientes y también los tartamudeos. Como ya se ha dicho anteriormente, en este estudio se realizaron 1.200 entrevistas, las cuales fueron transcritas, pero para este análisis simplemente se ocuparon 2 apartados, los cuales serían los pacientes crónicos y los pacientes con un primer episodio. En cada uno se ocuparon 25 y 25 personas para ser entrevistadas, ese es el porcentaje. Durante todo el análisis se nos presentan este tipo de cuadros que salen acá, que aparecen, que son los resultados en porcentaje con estas 5 formas de análisis. No existe una variación muy grande entre uno y otro, la verdad son bastante similares. El cambio de porcentaje entre los pacientes crónicos y los pacientes con un primer caso de esquizofrenia es bastante leve. Donde sí se puede rescatar una diferencia bastante grande entre uno y otro es en el gráfico número 4, en que nos demuestra los tartamudeos. En los pacientes crónicos se nos presenta un 69.2% de aparición de este fenómeno, en cambio en los de primer episodio simplemente se nos presenta un 19.2%. Es bastante grande y como ya se ha dicho es el apartado más grande entre uno y otro. Esos son los resultados que nos presenta este estudio a grandes rasgos. Los resultados. Se corrobora que la pérdida de fluidez verbal se origina en el deterioro cognitivo de inicio temprano de la esquizofrenia y que la fluidez verbal puede constituir un marcador informativo de la enfermedad. O sea, nos puede diagnosticar la fluidez verbal si es que una persona tiene esquizofrenia o no, puede servir para eso. Todo esto por medio de evidencias que demuestran que desde el primer episodio de esquizofrenia a los pacientes se les ve afectado su fluidez verbal, presentando de manera grave y frecuente problemas en su comunicación con los demás. Esos son los resultados que nos presenta este ensayo, este análisis de caso. Ahora vamos a revisar las fortalezas y debilidades que encontramos a lo largo del análisis. A lo largo del análisis no encontramos muchas fortalezas y debilidades, solamente encontramos uno para cada apartado, o sea, encontramos una fortaleza y una debilidad. En este caso, la fortaleza que encontramos es que este estudio es pionero en este tipo de investigación. El propio corpus nos dice al final que no existe demasiada información o que no existe un desarrollo en profundidad sobre este tema, por lo tanto ellos serían uno de los primeros o por lo menos uno de los estudios que más toma importancia dentro de este ámbito. Entonces eso se agradece. Este es un estudio del año 2019, entonces no sabemos si a lo largo del tiempo se ha profundizado más en el tema, por lo tanto este sería uno de los pocos ensayos que existe sobre este tema. Entonces esa es la fortaleza que encontramos. Y la debilidad es el rango de análisis en donde se centra el estudio. Simplemente nos presentan 2 perspectivas, de los pacientes crónicos y de los pacientes de primer caso. Tal vez nos hubiera gustado que se extendiera más esa barrera, que tal vez nos presentaran pacientes con una esquizofrenia de tipo severa. Además, tampoco se nos aclara cuáles son los tipos de pacientes, por ejemplo, crónicos, cuál es su nivel de la enfermedad, entonces no nos da detalles sobre aquello.
que es muy importante y como se ha dicho, no hay muchos estudios sobre este tipo de casos, entonces nos hubiera gustado que ejemplificara un poco más, que nos entregara más detalles y que abarcara más espacios para tener un mejor análisis y más detallado. A pesar que ya el ensayo presenta bastantes detalles, por ejemplo, nos muestra las conversaciones que le hacen a los pacientes, entonces tal vez nos hubiera gustado ver una conversación con un paciente con esquizofrenia de tipo severo. Esas son las fortalezas y debilidades que se pueden encontrar en este corpus. Ahora bien, ¿qué podemos concluir? Después de analizar de manera superficial lo que era la lingüística cognitiva y después de revisar este trabajo de la fluidez verbal en personas con su primer caso de esquizofrenia y con esquizofrenia crónica, podemos concluir que efectivamente la fluidez verbal puede ser identificada como un marcador informativo de la presencia de esta enfermedad. También que después del primer episodio de la esquizofrenia, la fluidez verbal presenta un deterioro significativo en el desempeño comunicativo eficiente del afectado, ¿ya? Es decir, que la fluidez verbal puede ser utilizado para el diagnóstico temprano de esta enfermedad. ¿Ya? Por otra parte, encontramos que referente al tema hay muy pocas investigaciones y creemos que sería muy interesante poder seguir estos lineamientos, seguir investigando la fluidez verbal de diferentes maneras, no solamente para el diagnóstico de la esquizofrenia, sino para el diagnóstico de otras enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? También puede ser la fluidez verbal utilizada para poder analizar grupos de personas según su nivel educacional, socioeconómico, genético incluso, para poder saber si la fluidez verbal es algo hereditario o tiene relación con nuestro contexto familiar genético. ¿Ya? Sería muy interesante, según nuestra perspectiva, poder analizar esto. ¿Cuáles otras aplicaciones de la fluidez verbal pueden estar presentes? ¿Para qué otras aplicaciones podríamos utilizarlo? No solo, o sea, para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, podría utilizarse para poder ayudar a combatir estas enfermedades, para poder ayudar a mejorar estas falencias de comunicación que se generan por este neurodegeneramiento. Una vez que se identificaron los problemas, ¿podremos revertirlos de alguna manera? Serían líneas de investigación bastante interesantes que podríamos seguir. ¿Ya? Pero eso. Muchas gracias por su atención y por haber visto esta presentación. Que tenga un buen día, tarde o noche, estimado profesor. Muchas gracias por haberme escuchado.